de castellano a castellano ni nada, sacar de inglés. Mira, o que se ha venido mandando inglés, pero está castellano, ¿vale? Se ha venido castellano no ni eva, hoy quiero inglés, que tiene ya ahora, a veces hay inglés, no ni eva, hoy quiero castellano, hoy que hay de ya ahora, ah, sacar eso es para ver. A veces debe a llorar ni yo voy a ni me da, igual ni. Puente de manso y fui en mi macá. Un día peñe macá da e guarani. No yo voy guarani me. A veces me pega que tú ya es castellano, chino o yo a esa o yo a ver guarani jamacá. A pesar de ya en cada de yuta está un día de Jehová no ni ellos guarani. Hoy hay un pitagua, a veces de ella le gusta chino, coreano, japonés, alemán, a ver no hay que manejar una vez allá ve que cueva alemán guri bebé. Y hoy hay quizás mi menonita, mi abuelo me estaba ni era alemán, hoy era inglés, hoy era castellano para llevar Umianya de Yukuta, Pitagua, Cuera, Guaco, Ave, la Eva que estoy con ahora ni. Hoy ya viste pequeña a mi vida, hoy con Ave. Ella Yukuta árabe, la ciudad de Bellajao, lleva que está un de Jehová. Ñande, apenas de competente, yo creo que una brasilero fuera. Umianya, Ave, hoy ya se estaba por TV, no voy con mi de Jehová. Pia, y que todos nós chamamos o UPM, o IBE tem de papá de Liga Poa, tem censo, tem de papá o sua de. A PB, eu já popular aí, tem censo e coa que 2002. A peri igual já pemo e catuinha moeu, onda aí com que tem treinha moanha né também. 2012 agora eu já poa aí. Tamba não se põe aí bebendo aí o IBE ele igual. Tu vea estamos em André Pisa para que teve pensa agora tem uma boa morandua tá vai ver o recado lleva tem marandu informação sensores igual ojo bebe 2002 hoje já pode ver a bebe hoje para agora hoje do 87% do turismo o inha ne também onde ela tem hoje coava agora né onde ela tem agora né P87 onde voy a a 87 37% iba onde agora nime era onde veo agora nime P50% 87 menos 30 50 ya P50% en vega y bilingüe Anga pues 50% que yo llegué bilingüe mira usted me oye onde era eva que guaranime ao pe a eu igual por castellano lleva a pe a minha usted aí me sei agora me está vendo usted joga ver ñoi vie anga ñoi se jobe voy a otro y por ver que guaranite voy joga ver o PAE, o como é o Hindu castellano, onde o igual é castellano. Agora ganhamos onde é mogoeira castellano agora nem. Apenas o que conteúdo aí nem me sacar. Onde já é penhê coi, onde já é bilinguismo já é. Imbare TV tá é a cama penhê em Ipique. Allá isso é tem a primeira língua. Andereni veramos curi guarani me pea bem barete ana petu ume requata e be castellano anga a cointa be guarani nemo ne pisanga imita debe nemo madu ata ina seme ko aba aí tandea ni que debe saber se ui debemos saber anda e puruvete na castellano e guarani oi na veo titi oi bebendo je oi vea a pea vez ganamos 87% Aunque hoy 37% guaraní hablante, 50% bilingüe, con una mayoría que inicialmente tuvo como lengua materna al guaraní. Allá va. Se hablamos guaraní, siempre hablamos de guaraní, es importante ahí me digo algo a ver primero. Tengo sereño y paraguayo. Ambos apoyas 3 meses. Ambos tengo Cerú, oñemos
se iba a pojawi ha va es visue ojo llegué iba a llevar oye esa ha casa pagua acá asapari pues bebé tentaba a geraba yuti un biri si se me mandó a ver está llegando yo a San Pedro que está como un bebé ya tu uña más ama a pensar ahí bebé otra vez se coja bebé yo van nunca a veces casa pa pero más jefe está a veces me jaba 97 kilómetros yo diré Pepe ya he cogido hoy bebé tenía añadir esta y hoy añadir esta más hoy nada a veces hay coja ver monbiri llegué que prive se hay coger tenía compañía a ver vengo se ve y me tentés tenía de 6 años bebé ahora ni de hoy a Honduras na Honduras muy bien se ve se cambia poco a peite ahora ni me sabe es puro no mi castellano bonito en a país puro era siempre pero ahora ni se ha recogido te dice muy dice abuelo y yo me sé sabe esa han anterior la escuela ve había gente en desde hoy se da a oír a gente hace un a la escuela la ya puede seguir la gente lleva o en lugar de visita vea sabe tengo ambotita ya ve por ahí a ver febrero va por anime ya se coña lleva ambos tengo de mí oye me llegué se lo ve va por a Paraguay ve a lo peite a lo por Fernando de la Mora de Pipete me ha verdad pues te mando a Fernando que municipalidad o hay oye que tengo dejado era Manuel Domínguez a BBC a Haguri se sigo abuela membría se ya dice hace poco hija se ya Haguri bebé pero anotar la escuela hace era se ve a Jacobo más hoy se mandó a ver se era muy se recortar la escuela recortar gente en el pego rojo a hoy con papo y con ana y más se ya dice abuela lo anotamos ambos a prima de era ayudaba con a mí monando ese a viaje y va ese año pero sacan una semana sacan un domingo y por seguir la gente vengo una agencia a ver ahora rojo oído si era rojo más vende y por eso te voy a joven hoy vamos hoy esta página de ese voy a coti hay que estar a veces ayer ahí se coge hoy ese superamos de por ahí preescolar ambos mi primer grado tema hoy hace muy bien madre tengo de por ahí a pesar a ver esa con años ni número o a ver viste veo y se va a prestar con ave cuando ni nada imaginas yo sé veango upeo me veces anga ani que debe sair pesen 20 tan y te vueltas na mitad de ya de bajes a pesen 20 to cabe anga pequeñitas a pequeño an mi cota te san bi sembata mi o que dan en dije no ni monata y de poca pata lega nina hace ese se meta mañana de bebé se meta bebé en ese se de que mojan primera indicación hay coama cotado san a segundo dice vean al que tal te cuña que ella un monotina y ya un monotín baite dice apeando las señoritas dice la maestra ni la profesora señorita apea venimos esta en eso dice te no se cabe pero que hoy come vivir hacen base sin hacer da mañana de vivir sea aquí vengo hoy que sabe a ver ya un monotina oye pinungo oye se hace samo muy bello agendu tem ba ira hana essa quem é teu sem ba teras assim aí ele digo a veces cama em demônio é da em demônio é da oye imone bone castellano assim ni peteinha em onde digo se cama agendu gululuina esse assim na essa quem ba esse vengo deve venir por essa cana
Hablamos de MC, hay poco ana eva que va anime, how pepe, y yo pibe, y hasa sirve, añe pues no hay guave castellano. Ajá, yo veo y yo pibe, se no hay se ve más bebé. Ayude vi handavi, hay meu bebé se yuru, ya hay, au pio pa, ajá ese robe, ajá ese robe da se ve más. Eu soy nada se vimos se que hace distinto pues tu ya ver al otro día yo llegué y a la ya. Bueno, lo que sí que gracias a eso yo suelo decir siempre que mi papá tuvo una participación decisiva para que yo finalmente permanezca en la escuela y no abandone, porque yo sé que mucha gente que pasó por esto dejó la escuela, dejó primero que vender hay sacar de embadé recorrí en Biacoa Picaja y algo de Sangiruma lleva va ebe ko se a sakwa ire ni bola ebo jara oporando de bise tamba a cena esa canse da isso vai onde punu se boja sata bicote cala castigo la ebo anambo aiha un asiento más atrás a un asiento más atrás a veces da javita bicote y yo me paré bebe allá quién sabe cuándo por iremos para bajarnos allá vengo de tiempo con buscar a ver de mañana vengo a hacer para buscar a la vengo a vengo a ver vengo a hacer para Eisete oniñandu benita oniña guaranime oni llave betembo de jacotribre oni llave que no debe betembo de jara oniña castellano ve oniña guaranime tembo de jara un bojasar se betembo anduca betembo libro oniña castellano ve oniña guaranime tiene betembo anduca ve tu betembo examen Oye, veo ahora anime, hape, hablando de acá, oye, vos sabés que soy castellano. Siempre hay igual está más hecha a ecuador mi hija ve, voy a dejar a ella se ambos a hacer su escuela cuatiares que no por andú, o invité castellano, no vos se va a ver, upea que no su escuela vete a por andú su escuela ahora anime, ambos o hay paitese. De castellano con ella de cuatiabe, vale, te era hopi, a pecoriminte va, guaranime, a un monguetado, hoy coa peite permita. A pea pero yescua lleve. Ella que se tiene cara ahí, are misma, ayuda que, ajá, que agua sube, allá puede tener, a teco y sagua, a parire, a yupio que va a iru, guasuba, yuhanga, se lo voy a ver, empresa empresa que agua azul, rápido que agua azul era yo pija agua pues te cara ahí que eres pero mío no ni pero más no mongueta ese seguro a ver campo nuevo fin no mongueta o en agua anime vengo los poco ponalo que se dice depende va a pojar ese o sea eso es según voy dejar ese happy o sea, licenciado que hoy te hiciera porque aquí en la escuela, no se puede tener eso. Yo sé, ¿verdad? No se puede tener la escuela, se ha subido, va a ser vendiendo esta escuela, diga, pero vengo un llamando jamás, o sea, dice, Nahaniri, o por ahí, Hina, ese. La idea de provecho y se o pengo bem para haver guapo apaiteve remiandu não sei se tem engase alcohol be anducava com anducada be esse será eu que la escuela onde que sube deve ir vai ter mais será eu que la escuela o aplico ave o eco quantia o eco haiha o pama a ver se la escuela onde que sube voy a dejar en castellano, libros en castellano, exámenes en castellano, a venir a anime. Entonces, allí tienen ustedes la razón más importante de por qué la gente deja la escuela. No es tanto, yo no digo que no sea importante el problema económico, no digo que no sea importante el problema de la salud, los problemas de la salud.
No digo que no sean importantes los problemas viales, pero la razón más importante que cualquiera de nosotros tiene para ir a un lugar es entender lo que ocurre. Y yo solamente puedo entender cuando me hablan en mi idioma. Si a mí no me hablan en mi idioma, entonces no voy a entender. Eso normalmente a la gente que vive en los centros urbanos como Asunción, la famosa Paraguay Vagina, a veces hace un poco de gala de su soberbia y ¿qué es lo que tanto el guaraní? A mí qué me importa el guaraní. Pero cuando ese Mita-Icate termina su facultad de medicina y se va allí cerquita nomás en Asunción al hospital de clínica, que es el hospital de escuela de la universidad, para hacer sus prácticas, debo llegar desaparable. Porque no hace falta venir acá a San Pedro, ni ir al último pueblito, ni ir al sur, sino que allí en pleno centro de Asunción le llega una señora y le dice a ese doctor Pejumí que está allí, que inclusive se manda la parte todavía, le dice la señora, no en castellano, no se va a decirle al médico, doctor, mi hijo tiene gastroenteritis. Apenas esa que sirve con Paraguay hasta la fin del mundo. Porque va añando y añaba la gastroenteritis. Apenas hoy coapen va a servir a guaranime. Apenas pocotas ahí se me vivo y cambio y yereje. Va gastroenteritis, pero para dónde por coapen. Hoy era cambio y yereje. Probablemente te hable con el que y te suele que mambo y que un lado. Vea, doy coairamo, vea, ojano jara, oye bocatea que una nota, bebé. Vea, oye, ya te sabrá, enfermera, ¿quién puede acá? Que vengan a que me ayude, por favor, no entiendo, alguien que me pueda traducir. A ver, oye, Buruma, ¿dónde puedo estudiar guaraní? ¿Dónde puedo estudiar guaraní? Porque ninguna de las enfermedades tiene nombre en castellano, y si es que tienen, nadie conoce, nadie dice hidrocefalia, acá se le dice ojeo. Andas a ir a Moqueo y Jarú la mitad. A la pea me voy a jamás para ir a andar yo eso en la media, a la pea me voy a la mitad carne, a probablemente operada. O bien cada martes o cada viernes a la hora que se ve la mitad, a ñandé, a mí la oña boqueta GC, a la motivo mimita la pintó, hueja más mía. A pea ando y cuaira, a pea anda y médico. La ando y cuaira me va a añar para la isípula, a ego y cuaira la erisipela, a cuaira vengo isípula ya eso es. Apañamos con la jamaya y por la cururú, añamos a sala ñane de timare. Apañamos y sale que tú ñane munguera. Esperando y cuairamos. Ahí que tu mujer ya bomba de. A ver, de por y ñane pues debe o estaba muy tengo hospital pues ahí está tengo hepatitis B. Tiene ahí está ictericia. A ver, esta éramos ahí tan de ñane la bisagra tiricia. A ver, era de ictericia, vea. Pero a ver, ahí está ahí de siempre arurú esta vez. Amba ella baja, oye, ahí vea. Agua curú, la agua pepurú. Ajá. Ya una partida por vamos a asado la ipiare. Ya, y pino mi esta más ipiare. Se habla de eso, se conoce eso. Va a evitar que no me tenga que no me venda por ustedes. No hay bendecido, no hay bendecido, abuela, mamá. La primera cosa que aporta a cocinamos yo por acá está la sandiana, ni menona, ni anda ahí, un poco puta, ya aporta te para que era horchata. Apenas o catandé, ne mamá ponata, sabe, te vende ahí está y cuenta jamás. El que no sabe eso, que estudia medicina en Paraguay, no sirve para ser médico, tiene que hablar guaraní. Un abogado que termina la carrera de Derecho, también ese abogado catequí, al final pide socorro. Ustedes imagínense que hoy, por la Constitución, al ser idioma oficial, el abogado, el juez, el fiscal están obligados, inclusive, a tener que participar de un juicio oral en guaraní. Y yo siempre recuerdo, con mucha satisfacción, más allá de que podamos estar ahí de acuerdo o en desacuerdo con el fondo, a mí no me interesa el fondo, respeto lo que ocurrió y siento mucho lo que ocurrió, pero por primera vez los campesinos paraguayos de Curuguatí pidieron a la justicia que el juicio que se les iba a hacer a ellos se les haga en guaraní. Y dijeron, si no va a ocurrir en guaraní, nosotros no queremos saber nada del juicio.
hasta que la justicia tuvo que escucharles y tuvo que hacer el juicio en guaraní. Esos son las grandes reivindicaciones que tenemos. Te sacaramos de sacar de cubés a secretarios, a fiscales, a mi mía, cuando dijo, haya guaraní, bebé, socorro, ¿dónde puedo estudiar? Al punto que hoy nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, hacemos cursos de cómo se tiene que hacer un juicio oral en guaraní. Y muchísimos jueces y fiscales y jueces que están nombrados, que son jueces y fiscales en la vida diaria, vinieron a hacer ese curso para poder entender todo lo que tiene que ver con el guaraní y cómo la gente en este caso se manifiesta en guaraní. Eso es algo que todos tenemos que saber. Un docente que no habla guaraní, no importa que esté allá en el centro de Asunción o que esté acá, tiene que saber guaraní, porque en la clase hay una criatura, como le dije recién, que dice Yuruyay, Joagua. Oí, bebé. A mí me tocó, en más de una oportunidad, ir a distintas escuelas. A mí me suelen invitar, suelo ir, suelo hacer charlas para criaturas, en fin. A veces tengo que irse semando, a veces tengo que ir, no me tengo, ya poco tengo que ir a un libro. Ahora me hice pegar en igual irundir. Ahí se era a mí, nada más me cojar, ellos podríamos ver, pues ahora es Jave, para que se le envíe por fuera. Ellos 4 libros para regalar. A Jave tengo pues Jave, a Majeo, a Aikebe, Sambo y Jaranendave, a Mombeú, suben para ver a Maenaba, ya tengo pues, ya sea con Jave, con Jave. Cuando tengo a Anducao, ya puedo caer fulano, a eso es, a un bobo a verme con Jave. Hacemos a Conaje y se. Ya Jamina, se quiere venir a mí, voy a decir, con el segundo grado, se tiene que minar, bebé, jamón, bebé, me sirve, que bebé, rúa. Así, pese a allá, por yo vive en se hay que poner, no hay por ahí, allá, por catuete, a esa cosa, hanua, la llave, ese de mi andurbe. Va a decir, hay que ver, ecotrible. Mi mita esperaba que te ve. Añe puinu, añe eso era castellano. Ati castellano pona, ati castellano mi hija similares de va. Ya estaba castellano castellano de allá. Apenas de 2 minutos ahí por. Ni voy a ir baite castellano mañana, mi mita esperaba a jugar su yo a mañana un que ya nunca se lo mañana esa. Ao pei o pau, a eso me entendieron a eso. Berundo de ellos. Ahí me entendieron. A mí me tenía campo a hacer. Pues 40 más, pero también me voy a anime, a ver a mi mente. Añe, pues no me voy a anime, ni un algo, jefe, abro, que no hay que ver con la crisis. Y ñambué, baite. Oímos poca vida. Ao pengo ve o pacote, o tenho o pibe, me gira o bimi, bom. Aí você vai ver o quadro de lá, eu vou com a está. Vai ver o quadro de lá, a mãe vai dizer, bueno, pero ¿qué pasó? Esa criatura me entendió. Pero me entendió para mí, no me entendió en castellano. ¿Tiene alguna culpa? Ninguna. Él habla guaraní. Hablar guaraní no es malo. Hablar guaraní, hablar una lengua propia. Y si yo o usted o esa criatura quiere solamente vivir en guaraní el resto de su vida, nadie jamás le va a poder obligar a lo contrario. Si quiere vivir en guaraní, puede vivir en guaraní, nadie le puede decir nada. Nadie le puede obligar a aprender castellano o inglés. El que quiere vivir en guaraní, puede vivir en guaraní. Esa es una cuestión importante. La otra, nosotros siempre tenemos la costumbre de querer culpar al guaraní cuando a veces no hacemos algo bueno en castellano. No habla bien en castellano por culpa de guaraní. Y no escribe bien en castellano por culpa de guaraní. ¿Qué culpa tiene guaraní? Lo que pasa es que nunca le enseñamos castellano. Si queremos que hable castellano, vamos a enseñarle castellano primero. Vamos a enseñarle a escribir castellano. ¿Qué culpa tiene él? Él habla guaraní. Con ese criterio, yo mañana a una persona que habla inglés y después viene en un mundo donde se habla castellano y no aprende castellano, yo no voy a decir, mira, no habla castellano por culpa del inglés. Él habla inglés. Y si quiero enseñarle castellano, tengo que enseñarle castellano de cero. Acá la misma cosa.
Si hay criaturas que no hablan castellano, tengo que enseñarle castellano. No presumir, no creer que ya habla castellano. La otra cosa, está hoy tan fuerte es lo que se llama la colonia, el colonialismo, el coloniaje. Después está guamba, por una año en la idea. Después está guamba, hay cateña en el hay que lembu. Castellano ve por una vez a guaraní ve así vea. Castellano ve ya por una vez estaba guaraní ve así. Se creó una conciencia que niega continuamente el castellano. Por eso que gente como ustedes que vienen a estudiar guaraní es muy importante. Yo tengo que reconocerles a ustedes el hecho de venir a estudiar, porque con eso están demostrando que tienen interés de aprender algo que normalmente en la calle no se puede saber. Solamente estando acá van a saber. Sea por anduramo, mira, a ver, ¿qué idioma hablas? Ahí te hace catuete sin ningún tipo de problema castellano. Y cuando yo le dije, ¿qué otro idioma? Y no me va a querer decir guaraní. Me va a decir yo para. Nada más a yo para. ¿A guaraní? No, yo no hablo de así que la guaraní. Mi profesor fue antes de oírla ni a la guaraní. Yo para mí te voy a negar. ¿Se dan cuenta? Ya hay una negación a guaraní. Sí, no hay guaraní, pero hay castellano. Pero yo les voy a invitar a ustedes que escuchen bien el castellano que habla esa persona de acá, o de Asunción, o de Pilar, o de Ciudad del Este. Y al final se van a dar cuenta que tampoco habla castellano. Creen nomás que habla castellano, habla un ferollo para el castellano. ¿Quién en esta sala acá, hace un rato, o ayer o anteayer, no usó una palabra que termine en na? Venina, andátena, lleválena, contálena. Si alguien me dice, yo nunca dije, yo ahora mismo me voy, nunca más vuelvo acá. Nango ya mira es en Nango da es castellano, Nango guaraní es yuna, erena, erajana, mombejuna, venina, andátena. ¿Qué eso es un ferollo para? Pero ñandé más habla castellano, ni muy yema habla castellano. A ver, yo paramos guaraní. ¿Quién acá en algún momento, si no usó nadie, dijo qué? Vení que, llevarle que, contarle que, traerle que, de qué yo voy a nombrar castellano. Ahí de castellano, pero guaraní, el yuque, el eque, el yapoque, el verajaque, venique, llevarle que, va a ver, yo para. Poco, a ver, ñandé más castellano, es mañandero, a ver, y andas así. A la llevaría, a la yo para guaraní, a ver las así. Si es que habrán escuchado gente que mezcla también los dos, dice que nada, decirle que nada, llevarle que nada, contarle que nada a tu mamá, traerle que nada lo que te pidió, que nada. Habla yo para llegar. Ñambucucú, es capaz que alguien diga por allí, extraordinario es cuando decimos yo ni yo. Yo ni no sabía lo, gente. No, da yo ir luego, lo. Yo ni no sabía lo, a ver, vamos a decir, yo también y vos lo, allá. A castellano, mira, ando yo para yo ir, ni yo para. Guaraní, vea, yo nico, sé nico. De Nico a Nico no voy, Nico. Hoy sabe antes que a tu papá en el tercer recuerdo de ser en mi de facultad politécnica de San Lorenzo a grabar su propia se mandó a hacer. Ese profesor, de yo hice la profesor ese, que ahora pío tené gina vos, universitario, que ahora pío tené, da yo tenés. Hina vos, da yo y vos, ¿dónde? A peor más es castellano, pero yo para, que ahora yo no guaraní, tenés hina, ahí guaraní, a más es yo para, pero la gente está segura que habla castellano. En algún momento alguien habrá dicho pío, ¿qué pío querés? ¿Qué pío? Vos pío te pío, pico. A peor hoy sabe que un wiki, a principio en duda. Vos pa, la yo y vos pa le llevaste, vos pa le trajiste, vos pa le compraste. Ambas es pa, ve ahora ni, le yupa, le vos pa, le ya pa, te pregunta. A ver ahora ni, a ver pa, le yo para. Entonces, yo lo único que le voy a decir a ustedes el día que les pregunten qué idioma hablan, o qué idioma hablan ustedes,
respóndale siempre con confianza al castellano y guaraní. No tenemos que renegar el guaraní. Si es que vamos a renegar el guaraní, tenemos que renegar el castellano. ¿Por qué hablamos mal? Porque nunca nos enseñaron bien. Nunca nos enseñaron bien. La otra cosa, que a tú te digo ahorita que hacer, no cuesta nada escribir el castellano, vos hacete ahí la guaraní, ya escribí acá. Hacete. Y probablemente ustedes ya tuvieron una jornada con el profesor Ferreira, presidente de la academia. La academia aprobó, le voy a mostrar acá cuatro reglas ortográficas. 4. ¿Para qué la ortografía? La ortografía nos enseña a usar 3 cosas: letras, acentos y signos de puntuación. En cualquier idioma del mundo, yo le digo a alguien algo de ortografía y me va a decir letras, acentos y signos de puntuación. Para escribir guaraní hay 4 reglas ortográficas. Para escribir castellano, yo soy profesor de castellano, toma Tamen. Recién dije facultad politécnica, una de las facultades donde enseño. ¿Por qué menciono? Porque allí doy castellano. Y les cuento bien, según la Real Academia de la Lengua Española, para escribir letras, acentos y signos de puntuación, el castellano tiene 97 reglas ortográficas. 97. Tapugareí, oinamos con árbitro y yujuta, era que tenían que buscar suplemento ortográfico, esa vez de cana. Suplemento ortográfico, allí están todas las reglas, pero ¿qué pasa? Aparte de las 97 reglas, esas 97 reglas tienen otra adentro reglitas. A peña poder añadir excepción. A castellano agregó 4.097 excepciones. 4.097 reglas llegué. En total, la persona que quiere escribir castellano sin equivocarse, una letra, un acento, un signo de puntuación, tiene que conocer 4.169 reglas. Y no lo digo yo, lo dice la Academia de la Lengua Española. Habría que estar absolutamente locos para decir que cuesta más escribir guaraní que castellano. El guaraní tiene 4 reglas nomás, ni una excepción. El castellano tiene 4.169 reglas. Acepto a Tame, a esta vez como profesor de castellano, probablemente las éramos, me hay 300 reglas. Así que allá hay cuentas en esa la castellano, ¿verdad? Ajá, y ya. Esas son cuestiones que son importantes de conocer, sobre todo para ustedes que están a veces en una escuela, en un colegio, en una facultad, en un instituto de formación docente, y muchas veces la gente le va a preguntar. Lo que yo estoy haciendo ahora es un análisis objetivo. Y ustedes tendrían que demostrarme que si yo estoy equivocado, que nadie dice nada, que nadie dice qué, que nadie dice ni yo, ni nadie dice pío, y que no hiciste yo para en castellano. Si ustedes son capaces de mostrarme una parte del Paraguay que habla solamente castellano, sin mezclar, sin equivocarse, entonces yo me callo. Pero yo sé perfectamente que eso no hay. Es más, es capaz que alguien acá me diga, yo nunca en mi vida dije ni pollo, nunca dije piollo, nunca dije de guapullo, nunca dije, no. Yo toda la vida hablé castellano. Pero vamos a encontrar que el castellano que hablamos está pensado en guaraní y dicho en castellano. Solamente nosotros, nunca me olvido, vino una vez una lingüista de España, baja acá al aeropuerto, ella llegó tarde, el avión tuvo un problema y llegó más tarde. Yo fui al aeropuerto a buscarle y del aeropuerto directo le llevé al Hotel Excelsior en Asunción, donde tenía que hacer la conferencia. Y a la ida, en un viaje de casi 1 hora del aeropuerto hasta el hotel, hago por no sé cuánto en Peamoa, en Miavia. Llegamos y antes de entrar a la sala, así más o menos si quieren ustedes en la puerta allí hacia afuera, acá estaba la sala, yo le dejo allí y le digo, voy a entrar, voy a ver si ya está todo en orden porque ya es su hora, le digo. Entonces yo hay que a samba de coco ahí en el recostivo, y vamos y que vamos a ver, a llegar piari, me da 5 minutos ahorita, a bebé, a ver si ya está, doctora, vamos a pasar, a ver si yocó. Dice, profesor, una cosa antes de entrar, no le pregunté. Y sí, ¿de qué se trata? Mire que escuché a mucha gente pasar acá y le pregunto, ¿qué es un poco que todo el mundo dice un poco? Le digo, sí, vení un poco en Paraguay, que decir vení todo, le digo. No he venido hasta la mitad y ahora vení otro poco.
El que escucha acá venir un poco, viene todo. ¿Cómo? Qué raro, me dice. Y acá decimos andate un poco y se tiene que ir todo. Y comprarle un poco y tiene que comprar todo. Pero un poco nomás yo le digo, pues compra todo, le digo, ¿verdad? Y me dice, ¿y por qué, me dice? Y eso es por causa de la traducción, le digo. En guaraní nosotros decimos eyumí. Y resulta que mi en castellano es un poco. Ah, me dice, no sabía. Mi es un poco, porque decimos eyumí, vení un poco. Egueras a mí, llevarlo un poco. Es un poco mí, contarlo un poco. Ah, ahora entiendo, me dice. Qué raro, me dice. Ñandé te la llega a veces, ñandé en intente traer con ahí. A ver, ñandé venía un poco upayana. No tengo que tener eso otro poco con ya. O en duda ya un poco creo o upayana. Eso es guaraní. Eso no es castellano. Todas las palabras son castellanas, pero sintácticamente eso está mal. Esa es una incorrección. No se tiene que decir así, pero nosotros claro que decimos así. ¿Quién aquí en algún momento no dijo una frase muy común en castellano? Que es cuando yo digo, por ejemplo, sí que. Pepurúa me dice que vino sí que, me llevó sí que, trajo sí que, compró sí que, ambas vilas sí que, y se la sí que. Pero un poco más o menos esa calle, por la sí que la bajé a añadir, sí que sea mesa o mesa y van a ver mesa. Yo le digo a usted caballo y van a ver un caballo, le digo perro van a ver un perro, le digo sí que no van a ver nada. Pero todos tenemos que decir sí que. Movio. Del catú de guaraní. Cuando nosotros decimos ojo catú es vino sique. Ojo catú se fue sique. Oberú catú trajo sique. Como bejú catú sube le contó sique. Pero sique no quiere decir nada. Pero todo el mundo dice sique. Eso en castellano es una incorrección. Yo voy a escribir el texto vino sique ayer mi tío. Está todo en castellano, pero al expresar la oración, esa oración es incorrecta por esa expresión que aparece allí, que no tiene ningún significado, semánticamente no tiene ningún valor. Alguien en algún momento dijo de balde, castellano voy en balde, pero de por y de balde. Añade ya el vino de balde, le dijo de balde, a mí me tienen que estar y le pegó de balde le pegó de balde. Apeango pe guaraní, creí, me han asado, pues construí de balde. O ureí vino de balde. O joreí se fue de balde. O vino pare y este sube, le pegó de balde y te. Pensaba. Entonces, ocurre que inclusive allí está presente el guaraní. Nosotros vivimos, nos parece así en una burbuja, como que todo lo que hacemos está en castellano y sin darnos cuenta un alto porcentaje de nuestro castellano en realidad un ferollo barato. Y por eso les digo, si vamos a ser justos, si yo voy a decir el guaraní que hablo yo para, lo correcto que diga el castellano que hablo yo para. Alguien por allí puede decir, pero de las reglas que expliqué en la parte ortográfica, podemos salir acá, podemos ir allí al centro de Asunción, allá alrededor del Palacio de Gobierno, y les aseguro que vamos a encontrarnos feroces errores ortográficos en cuanto de escritos hay. Por ejemplo, muy común, yo veo se vende, pero vende con B larga. Se hace con postura de zapato con S. Carbón con B corta. A mí ya es esa parte. Muchísimos errores ortográficos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas reglas. Y el que escucha en castellano va, ve, vi, go, bu. Si es que no está acostumbrado, va a tener que hacer una especie de prueba de adivinanza. Y cuando no sabe, eso hace tipo tatetí más o menos para saber si es B larga o B corta. Según no sé si hoy por la B larga o la B que llevemos llave. ¿Verdad? ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros en Paraguay no distinguimos la B larga de la B corta. Cuando es la B larga, es la bilabial explosiva, se juntan los labios que explotan. Bueno. Y antes ya acabo de bueno. Y con un peligro, bueno con T. Que es lo que yo decía, pues, bueno, y te veo y bueno. Bueno,
¿Qué pasa en el guaraní? En la escritura uno se puede equivocar. Mitad uso no se puede equivocar porque para va, ve, vi, bo, bu, vi, ahí ve corta. Ni en la llave se ve la música tu mujer ya ve cuando por nivel larga. Pero justamente acá va, ve, vi, bo, bu, vi, ya es más. Pero va, ve, vi, ve corta. Acá te llamo grande y cuando ve larga te va de corta, según donde es burú. A pesar de esto y se ya ve. Para sa, se, si, so, su, en castellano, sapo con S, cine con C, zapato con Z. Nadie escucha la Z, nadie quita la lengua como corbata, fa, coabete, beja, be, muy irlandés. ¿No? Nadie usa la Z. Acá todo es hace sí. Y entonces cuando nosotros después miramos el escrito de la criatura o de cualquier persona adulta, vamos a encontrar que en vez de S usó Z, en vez de C usó S, cualquier cosa se sube. ¿En guaraní podemos equivocarnos? Nunca. ¿Por qué? Porque solamente existe la S. Sa, Se, Si, en nueva B, S. En castellano todavía tenemos la C, la Q y la K. Para K, que, Ki, Ko, Ku. En guaraní solamente la que. En castellano hay letra muda. La U. Yo nunca me olvido el día que la profesora en el segundo grado me escribió la palabra guerra y cuando yo aprendía, porque a nivel de esa hice la mitad vea Pedro ahí y cuál la jao y nada, veamos ni la gué y conocido siempre llega leano. Allá. A pescudo mo yo ve se ya es más gu. A mañana es gu. A ver mo la a el güey. A ver va que va a dice guerra. Será una estancia de verdad y arriba pues yo para poner la guaraní castellano pero en segundo grado más pero que vengo de ir huesa a hacer sí, se escribe huesa pues se lee guesa y se ve vea yo dice no mi hijo se pone la G, la U y la E pesana a más bien me dice la U ese ese mi hijo guerra y basta ese papá me dice así para hablar. Bueno, esa es una letra muda. En guaraní letra muda, no hay letra muda. No hay letra muda. Ni la tejecabera, moacá o vivo, pero esa de por letra muda. Nadie se puede equivocar. ¿Dónde está la diferencia? La J que es ya yeji y la H que es jajeji. Igual que en inglés, igual que el francés, igual que el portugués. O sea, el guaraní usó lo que se llama el Sistema Fonético Internacional para hacer su alfabeto, para hacer su abecedario. El guaraní tiene más sonidos que el castellano. El guaraní ni eva, aquipo, y catupiribebe castellano ni eva, aquipo, lleva. El que habla castellano produce 24 fonemas, 24 sonidos diferentes, 5 vocales, 19 consonantes. El que habla guaraní produce 33 sonidos, 9 más. Va a haber 6 ya que catupiribeño. Esta vengo y catún 6 ya que 9 sonidos más, 33 produce, de los cuales 12 son vocales y 21 son fonemas consonánticos o consonantes. Entonces, eso también es importante de saber. Cuando uno compara, uno tiene que saber. Mañana a ustedes se les va a preguntar y ustedes van a tener que dar razones. Y entonces, ¿qué es lo que yo les estoy dando? Son las ideas para que ustedes puedan sostener una discusión con alguien. Yo le dije hace rato, ustedes son bilingües. Ustedes pudieron empezar como yo, hablando más guaraní, aprendieron castellano, probablemente hoy hablan más castellano. Lo más seguro es que todos los que están acá tienen su papá o su mamá, ni qué decir abuelo y abuela, si es que tienen una gloria. Pejoya es la pecuera, pero nieta primero guaraní. ¿Qué te dice? Hay que tuya para y venir pero perdemos ahí. La misma cosa que venir por allá, pero guaraní me voy venir de sube. Pero ¿cuál es el problema hoy? Que ustedes que tienen hijos ya no le están hablando guaraní a sus hijos. Si es que le hablan, felices todos con ustedes. Pero si es que están dejando de hablarle, eso es un peligro. A ustedes, repito, toda la vida le hablaron guaraní. Sus abuelos hablaban guaraní. Lo ideal es que nosotros hagamos la propaganda para que nosotros le hablemos hoy a nuestros hijos guaraní. Y nada muy que tuvo para años de Jevina. Apenas en Aiva. Y les voy a dar una referencia tan interesante que seguramente
algunos de ellos ya saben, y yo les voy a recordar que para los que no saben, en este caso para que puedan saber, sobre todo para que entiendan por qué es importante enseñar guaraní. Ya, además que IBM va a veces a pero ahora le dan las razones, da la ahorita van a montar la brite que tú te escenas hani de ya tú puedes andar pese a llegar a ver de pero como sé que no va a ocurrir eso, entonces vamos a descubrir lo siguiente. Pendura-bem, está Armina, muito tempo para ir também Palácio de Erega, tu ir Palácio de Erega. E hoje está ligado a pouco a pupe F. Allá. Ah, bem me mandou a bonar, tá indo a uma partida bonar, né? Me vou esperar aí a bem. Irá bem pro fe sora pro fe sora e bem pro se sora allá, la llavina, procesor. No, vea, aparte de la jugar, pero si antes hay F de cobia, no sé otra cosa. La P, hoy puruta, ande P, fa, fe, fi. A ver, os escriba, vea que tiene para jugar. Pero F de cobia, no sé, S. Irán de, por ejemplo, fiambre, de siambre. O yo voy a siambre, Moño que tú estás así hambrera. Otra cosa yo voy a sideo, allá, en la silla buena. Más bien la voy a se libre. Más digo si lemón hace libre la voy. Ambas eres fea. Digo ahora ni me digo bebé cada vez que estoy dejando y por IBF. A ver ambas F y senda y por IBF ahora ni MF. Andendere henduina, mondendere curuina, monocemos ainda. Permitan, po ari, potei ari 5 o 6 años, veja un bojao, veja PPAB, o hendu MPF. Abavengo, no ye puiapui, ababe, no ye boyai, hendabe, ababe, no ye puitimo y supe. Apeña de ye hipotánamo, sempre ya que o cuavi PF. Nyambo ye pocuana, abe ya que o, amba esa peña ya pota, con mucha paciencia. Y dándole 5 días y 5, probablemente 15 días vamos a estar a subir. Hoy 10 días vamos a poner más subir. Pero darle todos los días palabras como fa, fe, fi, fo, fu, vamos a estar a subir. Pero antes, no le pidan porque no tienen. No es que no quiere decir. No puede nomás. Si a un bebé vive en mitad y da gente ocoja, ahora, voy a dejar ahí en día fuera, o por andú, acá más un segundo grado, tercero andar ya, una semana por la misma. O por andú, mi te fuera, eva, o carubri, a mí la va a ver guiso, a mí bebe la milanesa, a conocer esa abuela, te dije acideo. La profesora sin darse cuenta le dijo fideo, vamos a decir, hizo sideo. Fideo es que hizo la profesora, vamos a decir, sideo. Fideo coja en derecho, sideo llegué entonces. Para el año, veo ser la de que ver año muy marcante mi sideo. Oye, puca paje. Ojo la joven de la mitad, hija, y tú a ver, dejamos a ver, oye, puca paje. Porque yo se le daba la cara y dice, pues son de igual, yo bajo la chaputa ese. Oye, se la será ese. Pero no hay, la mitad se le daba a que le digo, usted me va a ver, va a ver una escuela, ¿verdad? Y cuál le gusta, yo puedo capaz a profesora hemos dicho va por andar, va con la caruja, ese es la sideo, ese del sideo, llegué a hacer ese sideo, a ver, yo puedo capaz se llama Agenduma sideo, así ve, el llegué, vais a entender sideo. Ande pero no sé de la tanta amina fi eremia de fideo sideo fi eremia no sé más yo eso. Entonces a la vayas a mí al otro día lo por la escuela y esa es una ventaja que uno siempre tiene cuando entre profesora y a veces no conocemos el trato siempre amable. Yo me fui y le dije a la profesora con todo respeto le digo hay algo que probablemente vos no sabés y él es guaraní hablante. Mi vecino le digo, yo sé que en su casa todo el tiempo habla más guaraní que castellano
su papá, su mamá hablan siempre más guaraní que castellano. Y él tiene una dificultad, él no tiene la F, porque la F no existe en guaraní. Y ella me dice, con razón, me digo, acá les tengo a fulano, porque sí que eran 7. Y le digo, ese es nuestro problema. Ahora él está un poco molesto porque ayer se rieron todos, se burlaron de él. Y en realidad no es porque quiere, le digo. Él no puede porque no tiene la F. Y yo te voy a recomendar, si estás de acuerdo, le digo, dale todos los días palabra con F y ayudarle un poquitito. Y te va a pronunciar sin problema, tal cual. Y la profesora hizo un gesto tan lindo ese día porque le llamó a toditos esos alumnos a la entrada del receso, cuando nosotros fuimos para el receso, y le dice a toditos sus compañeros, acá fulano, ayer dijo esto, y él habla más guaraní, igual que fulano, fulana, y en el guaraní no hay la F, por eso no le sale. Así que le vamos a ayudar entre todos, ¿verdad que sí? Sí. Le vamos a dar un aplauso ahora a fulanito, hola, llevo a la vecino de la hospital, en la escuela. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos eso? Sin querer estamos agrediendo. Eso, ese yo fui, no es ya una cuestión así meramente lingüística. Eso ya atenta contra los derechos humanos. Porque allí esa criatura se siente mal. Él quiere aprender, pero no puede. Y su problema, aunque parezca una cosa tan simple para ustedes, por eso cuando le escuchan a esa criaturita, a esa nenita, a ese nene que en la escuela le dice a usted procesora o le dice procesor, entiendan que la S le sale porque no tiene la F, ¿verdad? Otro caso, la L. Donde a mí me ha veces verme bilingüe, trambuene, ahí, no se pone a verme, L. Ya está almacén, las hacemos ahí. Pero yo les invito a que escuchen a ese que es guaraní hablante, puede ser un niño, puede ser un adulto. Ese que habla más guaraní, que habla poco castellano, no le va a decir a ustedes almacén, le va a decir armacén. O armacén. Vea peroga o yarquilá. Vea yarquilá. La de oye, yarquilá, vea. Yo hice el servicio militar y nunca olvido que yo tenía muchos de mis camaradas que eran más guaraní hablantes. No sé si que la alto. A la pequeña, oye, por la alto. Yo cojo la mía, no sé, o sea, porque es de harto. Harto, harto. ¿Y por qué? Y sencillamente porque la L no está acá. Y mientras alguien bien humano no le ayude a esa persona a poner la L acá, a esa persona no le va a salir la L. No es por Ñimotaví, no es porque no quiere, sino que no puede, Dorecoilio. Va a decir, yo voy a puta Dorecoilio. Y eso requiere un ejercicio. A todos los días ya me he hecho la palabra con L, Hanseta Shure. Pero cuando intente, Dorecoilio la L. L. Las señas de pero así Shure, espera. Otro caso, y allí voy a pasar de una letra a 2 letras, se llaman digramas en castellano. BL, a usted no le cuesta decir blanco. BR para decir brazo. CL para decir clavo. CR para decir cromo. GL para decir glauco. GR para decir gramo. FL para decir flaco. FR para decir frazada. PL para decir plano. PR para decir prado. A nadie le cuesta. Oye, papá, yepema vende aquí. Oye, mojenda yepema castellano vende aquí o cuable. Ahora escúchenle al paraguayo común y corriente, más guaraní hablante, poco hablante castellano, y hay una clásica palabra que ustedes escucharon que a lo mejor muchas veces le preguntaron por qué es lo que no le sale bien, por qué a mí me sale y por qué no le sale a él. Y no le sale porque es guaraní hablante y porque no sabe, porque no se le enseñó, porque no se le ayudó castellano. ¿Cuál es esa palabra? En castellano bien hablado uno dice problema. El paraguayo no puede decir pro, no puede decir ble. Entonces, ¿qué es lo que dice? Polema, P-O-L-E-M-A. Tuisala polema. Aña polema, ya. Polema la mía, polema. ¿Por qué? Porque el guaraní es consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. ¿Cuáles son las dobles consonantes? C, B, D, G, T, R. Poteíto, no existe BL, no existe BR, PL, PR, pro. Claro, ya no se dice po. Polema.
problema. En las últimas elecciones se usó la tinta indeleble. Va a seguir a paraguayo y de leule. Tinta indeleble, va en boyendo y cuál va a engañar, indeleble. ¿Y qué tiene I? Sola, de, guaraní, leu, L-E-E-U, diptongo, le. Consonante vocal, esa es la característica del guaraní. Si yo no le enseño la escritura, palabras con BL, BR, CL, CR, no le va a salir. Y no le culpen al guaraní. Nadie le enseñó todavía castellano. Ese es un problema del castellano, no es un problema del guaraní. ¿Se dan cuenta? Si ustedes escucharon alguna vez una canción que se llama Celucero Aguaycú, pues en duda ya. Al empezar dice, se ama señora. De ahí la señora, es señora. Hacia por anduta con PM, ¿cómo se dice oveja en guaraní? Oveja. ¿Cómo se dice cabra? ¿Cómo se dice caballo? ¿Cómo se dice vaca? ¿Cómo se dice camisa? Camisa. Bueno, yo le dije caballo, palabra llana. Usted me dijo caballo, palabra aguda. Yo le dije vaca, palabra llana. Usted me dijo vaca, palabra aguda. Yo le dije oveja, usted me llana, me dijeron oveja. Yo le dije cabra, palabra llana. Usted me dijo cabra, palabra aguda. Le dije camisa llana. Usted me dijo camisa aguda. El guaraní es un idioma de sílabas agudas. Va a estudiar. Jamás decir estudiando no dice señora, dice señora, lleva el acento final, porque la tendencia del guaraní es a las palabras agudas. Por eso la famosa regla que dice las palabras, cuando el acento tónico es final no se pinta. Guatán, nañamu mandujeña, de Yajachakai, de Yajairi, me manduje. Bapo, Quijillé, nos llevan acento pintado, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de palabras de guaraní son agudas y la mayor cantidad de palabras del castellano son llanas. Por eso es que las palabras llanas, que terminan en vocales o en consonantes NS, nos llevan acento pintado. Cuando yo digo casa, el acento está en la A, en la primera, casa, no es casa, casa. Pero la regla a mí me dice no se pinta, ¿por qué? Porque son las palabras que más abundan en castellano. Ya me acento, y con el mismo criterio entonces en guaraní, como las que más abundan son las palabras agudas, no se pintan los acentos finales. ¿Se dan cuenta? Ustedes están entendiendo cómo el mitaí que piensa en guaraní, que nace en guaraní, mi caso, el caso de muchos de ustedes, no tiene esta característica que estoy pintando. Cuando pasa de violenta al castellano, hay cosas que no le salen. No es porque no quiere, porque no existe en guaraní. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle castellano. ¿Tiene culpa guaraní? No tiene culpa guaraní. En todo caso, el sistema tiene la culpa, ni siquiera el docente, el sistema, porque el sistema no atendió este problema. Les voy a pedir que hagan una traducción conmigo. Si yo le digo a ustedes, ese señor alto, va a decir que tú ya guaraní, de Caraí y Baté. Esa señora alta, Cuña Caraí y Baté. Muy bien. Esos señores altos, Umí, Caraí y Baté. Y esas señoras altas, Umí, Cuña Caraí y Baté. No hay problema, ¿verdad? ¿Y cuál va a tener? ¿Dónde está la cuestión que tienen que ustedes saber como profesores para entenderla al mitaí que habla guaraní? Cuando yo le dije en castellano, le dije, ese señor alto, esa señora alta, alto, alta, esos señores altos, altos, 3, esas señoras altas, alto, alta, 4 terminaciones, alto, alta, altos, altas. Yo le dije eso y ustedes me dijeron, P Caraí y Baté, P Cuña Caraí y Baté, Umí Caraí y Baté, Umí Cuña Caraí y Baté, para mí me Baté. Le voy la Ibaté, Ibatá, Ibatos, Ibatás, por ejemplo. Caraí, Ibaté, Cuña Caraí, Ibatá, Caraícuera, Ibatés, Cuña Caraícuera, Ibatás, por ejemplo.
Ahora yo les invito cordialmente a que se pongan en la mente por un ratito de ese mitaí que fueron ustedes, o que puede ser cualquiera que hagan contra ustedes. 0 años, escucha guaraní, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, o en guaraní. A peña cambio, oye, por antes, hay lindos, lindas, lindos, lindas. Ahí, feo, fea, feos, feas. O usa, a ver, ya yo fui más ver. A ver, no voy a subir. Por lo menos la técnica tenía que decir, pues, éramos a PTI, va a ser alto. Éramos a estar altos. A cuñajas PTI éramos altas. A cuñajas estar altas. Esa acá, cuando llegue mi llegada, hoy 6, 4, 10 días, es por algo y cuatas y pues. ¿Dónde, en qué libro dice que tenemos que hacer así? En ninguna parte. ¿Cómo aprendieron ustedes? ¿Cómo aprendí yo a decir alto, alta, agarrotazo? Ayer ya ojo, a mañana me tira, por ese ya llegué más. Esa sea igual, la que sea la metodología didáctica, yo por la vez en día. Si es la método cinto acá. ¿Verdad? Se método. Entonces, pues, por algo, ya, o a Evaía, por allí, a veces a ver igual. Pero lo que quiero que entiendan entonces es que en guaraní no hay concordancia. Ese es mi Italia, pues la concordancia. La concordancia. ¿Quién gana en esta historia? Gana el que habla castellano. Cuando él va a aprender guaraní, lo único que tiene que decir es poná. Tiene que decir ahí, tiene que decir bate, tiene que decir carapé. Sencillo, uno más tiene que saber. ¿Quién es el que pierde de aquí hasta la luna? Permite que habla guaraní cuando va a aprender castellano. Más todavía porque nadie le enseña. Va a tener que decir alto, alta, alto, alta. Pensaba, o yo abrí, una pertenencia. No son iguales. Hasta ahora el guaraní está ganando por lejos por lo fácil que es. Le dije no tiene letras mudas, le dije en vez de B larga y B corta y B corta, en vez de esa cecilla y solamente S, ganó el guaraní de allí. Ganó el guaraní en esto que acabo de decirle, ganó. ¿En qué otra cosa más va a haber diferencia? Y esta es la parte más importante. Se dice que la persona que quiere aprender un idioma, si es que esa persona aprende a conjugar cualquier idioma, ya aprendió el 80% del idioma. El gran secreto para aprender idiomas es aprender a conjugar verbos. Y ahora le voy a presentar la situación así. Se dan cuenta que yo no estoy escribiendo, no estoy pintando, yo me estoy dando cuenta que por la hora y todo, ustedes me están atendiendo, creo que me están entendiendo. No hace falta pizarrón, creo que soy bastante gráfico en lo que estoy diciendo. Entonces le voy a poner este mismo caso. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. ¿Tú caminas? Él camina. Depende. Les salió perfecto. Esto que estoy haciendo para mostrarle a ustedes que son bilingües. Recién yo le pregunté cómo se dice en guaraní, ese señor alto, Pecarayuate, la señora alta, Peque Baitese. Peque Javise, Menayo, Saco, Abica, Tuye Yocum, Visité y Tese. De que somos bilingües, que nos faltan palabras. Que yo a veces no sé cómo ir así vía laita en guaraní, entonces voy a calcular, esta vía laita, en castellano la misma cosa. Nos falta vocabulario, sabemos construir. Yo acabo de preguntarle a ustedes cómo se dice en guaraní, yo camino y ustedes me dijeron Shaguatá. Fíjense que 5 años de su vida, esa criatura, para indicar primera, segunda y tercera persona, usa prefijos. ¿Cuáles son los prefijos? A, re, o. A, guatá. Re, guatá. O, guatá. Pesa llevo 5 años. A ver, voy a ver, y lo que dije, un caos metodológico. La criatura tiene que aprender a decir camín y después o. Camín, as. Camín, a. Pero ahora ni me voy a de 5 años en donde yo digo, voy a bajar 180 gramos la diferencia. Eso no hay máquina que pueda ayudar en 24 horas a que la persona, la criaturita, cambie radicalmente una estructura por otra. Dificilísimo saber. Y repito, lo que estamos acá superamos, pero yo suelo decirle siempre a la gente, yo soy un sobreviviente de la tortura, porque la educación en Paraguay es una tortura. Porque esa criatura
es torturada cuando el docente no tiene un poco de conocimiento sobre esto y sobre todo cuando no le tiene paciencia. Porque esto que acabo de contarles es lo más difícil. 5 años digo a, re, o, apego, atá, caru, ba, apo. Y después comienza él como puede. Si tiene un papá o una mamá que le ayuda, mejor. Si no tiene, a los golpes. Mañana va a venir, va a ser toda la profesora o profesor el que le va a tener que ayudar, porque nadie le puede ayudar. Porque en su casa no hay libros, porque en su casa nadie lee, por lo que sea, esa va a ser la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en castellano yo voy a tener la terminación al final, camino. ¿Eso en qué caso? En los verbos regulares. Y ustedes saben que los verbos regulares en castellano tienen 3 tipos de conjugación. Si terminan en ar, si terminan en er o si terminan en ir. Y después hay más de 10.000, y acá voy a hacer la comparación, más de 10.000 verbos irregulares. No lo digo yo, yo les invito a que miren el libro de castellano, 10.000 verbos irregulares. Yo ni le miro a semitaí, como me tocó ya muchas veces. Y cuando yo le digo verbo ser, y yo le conjugo y le digo soy, eres, pero ya estamos mañana por hacer. O hasta eso es la ese tenondero, como obvio, Jorge, eres, es. Pero peor todavía para él, pobrecito, anga, lleva. Cuando le llevo a pretérito y le digo, fuiste, pues, a ver, de móvil la serie. Yo fuiste, pues, móvil. Ahora nos pegamos ese bar, eso. Ahora de Jorge, ahora nos pegamos, peisan de mi hijo, y cuando añade, para la jata se sube, para la cemento. Al otro pretérito, yo era. Ya móvil la serie, así nomás, mi hijo, ya está. Pero allá vas a ver, porque si no, ni quiere estar a mi reina. Ese es el verbo irregular. ¿Cuántos verbos irregulares tiene Guaraní? Le voy a mostrar los 6 dedos a mi mano. 6 contra 10.000. Hay que estar totalmente loco para decir que el castellano es más fácil. 6 verbos irregulares. 1 absolutamente irregular. 1 de los 6. Casi una lengua regular. Casi una lengua perfecta. Para todos los lingüistas que vienen a Paraguay que se vuelven locos con el guaraní, es casi una lengua perfecta. Las lenguas perfectas son aquellas que son casi todas regulares. 10.000 verbos tiene castellano. Entonces allí tienen ustedes otra diferencia. Ustedes acaban de hacer la traducción, ustedes saben perfectamente conjugar en castellano y guaraní, ¿qué significa eso? Son bilingües. Otros 2 ejemplos y terminamos para tener el receso.